Biblia en el capítulo 5, el verso 39. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 39, lo estamos leyendo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús: escudriñad, dice así su Biblia, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. El Señor Jesús. Leámoslo una vez más. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ayúdame a orar un momento. Padre amado, gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que sea usted guiándonos, conduciéndonos, enseñándonos, animándonos con su palabra bendita, mi Dios, instruyéndonos de la mejor manera para que podamos entender su preciosa palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que usted hace en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea dada al Señor Jesucristo. En esta mediodía, amados hermanos, quiero hablar acerca de algo que siempre ha pasado, pero en los últimos años ha cobrado mucho más auge. Es decir, en los últimos años, a pesar que la tecnología, a pesar que la palabra de Dios se está predicando o pregonando de diferentes maneras, formas, a pesar de que hay muchos siervos, siervas de Dios exponiendo la palabra de Dios, no solamente aquí alrededor nuestro, cerca nuestro, sino alrededor de todo el mundo. Es decir, la palabra de Dios está al alcance de toda la humanidad. Nadie en este tiempo puede decir que no tiene acceso a la palabra de Dios, con algunas excepciones, especialmente las aborígenes o los indígenas que viven en las tribus, por ejemplo, en Sudamérica, que todavía no tienen contacto con la población a su alrededor. Pero hablando en manera o en modo general, creo que la mayoría de alguna manera ya conocen un poco acerca de la palabra de Dios. Pero esta situación está pasando cada vez más, y muchas veces nos preguntamos ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está ocurriendo? Y déjeme decirle que es importante que usted y yo en esta hora prestemos atención a lo que nos dice el Señor en su bendita palabra, porque note que Cristo nos está diciendo que debemos estudiar la palabra de Dios, que debemos de profundizar, que debemos de sacar tiempo, que debemos de esforzarnos para reflexionar en la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, esta cosa que está pasando últimamente y está creciendo mucho, y usted y yo tenemos que prestarle mucha atención. ¿A qué me estoy refiriendo, amados hermanos? Para que entremos ya en materia, permítame introducir un título o tema para que podamos entender un poco más hacia dónde el Señor nos quiere llevar en esta hora. Estoy hablando de la indiferencia a la palabra de Dios. Ese es precisamente el título o tema con el cual vamos a estarnos meditando, vamos a estar reflexionando, en donde vemos que en los últimos tiempos, a pesar que se está pregonando la palabra de Dios y se está exponiendo en diferentes lugares a través de las plataformas sociales, internet, etcétera, etcétera, pero por alguna razón vemos que la humanidad cada vez más se está volviendo indiferente a la Biblia, a la palabra de Dios. Se están volviendo ajenos a la palabra de Dios. Y note lo que el Señor nos dice, que la palabra de Dios, usted y yo tenemos que estudiarla, usted y yo tenemos que meditar. Note que el verso 39 dice: escudriñar las Escrituras. La expresión escudriñar no solamente significa o da a entender darle una leída superficial o una pasadita a la carrerita, como se dice comúnmente, sino la expresión escudriñar significa tómate tu tiempo. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén, amén. Que tenemos que tomarnos el tiempo, que tenemos que sentarnos, que tenemos que leer
estudiar, meditar, reflexionar en la bendita y poderosa palabra de Dios. Ahora, note, amados hermanos, que usted y yo sabemos que la palabra de Dios es perfecta y está disponible para cada uno de nosotros. Permítame darle algunos textos bíblicos de lo que la palabra de Dios es. Sé que todos conocemos acerca de lo que es la palabra de Dios, lo poderosa que es la palabra de Dios, pero permítame refrescarle con algunos versículos para que podamos ver qué tanto alcance tiene la palabra de Dios. Hay muchísimos, pero quiero mencionarle algunos en particular. Por ejemplo, vaya conmigo a segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16. Gloria a Dios. Vaya conmigo, por favor. Vamos a estar tocando algunos textos bíblicos y no tanto como la semana pasada, pero vamos a tocar algunos para que podamos ver lo poderoso que es la palabra de Dios. Y luego de ver estos aspectos vamos a tocar por qué realmente las personas hoy en día, incluyendo el pueblo de Dios, está tomando una postura de indiferencia hacia la palabra de Dios. Amén. Según de Timoteo capítulo 3, el verso 16, si usted lo tiene me dice amén. Amén. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note que la palabra de Dios toda, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda es inspiración de Dios. Y esta palabra está disponible para cada uno de nosotros. Y no solamente para tenerla como en una vitrina de adorno, sino para que realmente nosotros meditemos y reflexionemos en la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a instruir en justicia, a modo de presentarnos delante de nuestro Dios como personas que estamos enteramente preparadas. Entonces la palabra de Dios es necesaria para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vaya conmigo al Salmo capítulo 119, el verso 105. Salmo capítulo 119, el verso 105. Porque a lo mejor alguien estará diciendo, pero ¿cómo es posible que se puede mostrar una actitud de indiferencia a la palabra de Dios? Y déjeme hacer la aclaración. A lo mejor nadie en su sano juicio está abriendo su boca y está mostrando desprecio a la palabra de Dios, pero tal vez con sus acciones, tal vez con su comportamiento, tal vez con su manera de socializar o llevarse con los que están a su alrededor. Salmos capítulo 119, el verso 105. Si usted lo tiene una vez más, dígame aleluya. Aleluya. ¿Usted lo tiene, hermano? Amén. Si usted no me contesta, entonces yo me voy a quedar esperándolo. Amén. Si usted lo tiene una vez más, dígame aleluya. Bueno, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Es cierto que la palabra de Dios es una lámpara, hermanos? Amén. Claro que sí, es una lámpara. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de tinieblas, de maldad, en donde el pecado está a la orden del día, pero la palabra de Dios nos alumbra, nos ilumina, para que nosotros no tropecemos, para que nosotros podamos hacer lo que es agradable delante del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vayan conmigo por favor a Primera de Pedro capítulo 2, el verso 2. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 2. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy dando algunos textos que nos reflejan lo que es la palabra de Dios.
Hay muchísimos, por no decir toda la Escritura, pero que nos recuerdan lo que es la palabra de Dios y por qué razón nosotros como pueblo de Dios no deberíamos actuar de una manera indiferente a la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 2, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice 1 Pedro capítulo 2, el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Desear como un recién nacido, como esta pequeña que tenemos allí, que acabamos de presentar, Kristen Luciana. Nos damos cuenta que ella anhela lo que es el sustento que le va a ayudar para fortalecer y crecer. De igual manera, usted y yo tenemos que anhelar para la palabra del Señor para poder crecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora es importante que nosotros anhelemos la palabra de Dios, no que actuemos de manera indiferente a la palabra de Dios. Hay tanto que quisiera mencionar, pero no quiero alargar esto mucho. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 23, el verso 29. Jeremías capítulo 23, el verso 29. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. Jeremías capítulo 23, el verso 29. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Y animo siempre a que traigamos Biblia a la casa de Dios. Motivemos a nuestros hijos a que ellos traigan también Biblia a la casa del Señor. Aleluya. A modo que se nos forme el buen hábito. Jeremías capítulo 23, el verso 29, dice la Escritura: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Escuche lo que es la palabra, lo que es la Biblia. Dice el Señor que es como un fuego, dice el Señor, y es como un martillo que quebranta la piedra. Con razón, la palabra de Dios puede impactar el corazón duro de una persona. Porque si la palabra de Dios es capaz de quebrantar la piedra literalmente, mucho más la palabra de Dios es capaz de quebrantar el corazón duro de alguien para que venga a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Vaya conmigo al Salmo capítulo 19, el verso 7. Gloria a Dios. Salmos capítulo 19, el verso 7. Aleluya. Estoy dando algunos textos, hermanos, de lo que es la palabra de Dios. Porque yo sé que a veces cargamos la Biblia, pero a veces como que, no sé, puede ser de manera inconsciente, pero podemos caer en la indiferencia a la palabra de Dios. Es triste ver que las Biblias a veces andan todas manchadas, las páginas todas dobladas. A veces vemos que los niños las están ahí agarrándolas como que si fueran para colorear, y a veces no les llamamos la atención o no se las quitamos. Y todo eso es una muestra de indiferencia a la palabra de Dios. Amén. Pero a veces, vuelvo y repito, puede ser por desconocimiento, por ignorancia, pero muchas veces sí sabemos. Entonces por eso estoy dando estos textos para que nos demos cuenta lo que es la palabra de Dios. Salmos capítulo 19, el verso 7, dice la Escritura: la ley de Jehová, cuando dice la ley está hablando de la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, está hablando una vez más de la palabra del Señor. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Note, amados hermanos, que si alguno se siente falto de sabiduría, dice el apóstol Santiago, que se la pida al Señor y el Señor se la va a dar. La palabra de Dios es perfecta y puede convertir a cualquier persona. Debemos de amar, honrar, debemos de cuidar la palabra de nuestro Dios. Es triste cuando a veces podemos ver Biblias en la parte de los carros, en la parte del tablero arriba en los carros, asoleándose y todo eso. Y realmente sabemos que si es palabra de Dios, tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla. Gloria sea al Señor, como nuestra propia vida. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Aleluya.
Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Aleluya. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Aleluya. Gloria sean dadas al Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es el Señor, que nos ha dado la libertad, nos ha perdonado de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Y lo menos que nosotros podemos hacer es valorar su palabra, cuidarla, amarla, respetarla, tener ese temor, esa reverencia a la palabra de Dios, y más cuando está siendo expuesta la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, el verso 12 dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva. Amén. ¿O dice que está muerta? No, la palabra de Dios está viva, amados hermanos. Entonces, por lo tanto, si esta palabra de Dios está viva, con mucha más razón, usted y yo tenemos que amar, valorar, cuidar la poderosa palabra de Dios. Porque esta palabra es la que nos da vida, esta palabra es la que nos limpia, esta palabra es la que nos purifica, esta palabra es la que nos perdona. En esta palabra encontramos el plan para obtener la salvación. Esta palabra es indispensable para poder continuar nuestra existencia en esta tierra, amados hermanos. Porque cualquiera puede decir: no, pues yo aquí tengo mi trabajo, mi familia, hago esto. Sí, puede hacer muchas cosas, pero usted va a hacer todo de acuerdo a cómo usted crea conveniente, o a cómo está pensando la sociedad o el lugar donde usted está viviendo. Pero cuando usted y yo nos dejamos guiar, nos dejamos instruir por la palabra de Dios, nosotros vamos a adorar, vamos a agradar a nuestro Dios primeramente, antes que quedar bien con la gente en este lugar. Porque al final de cuentas lo que nos importa o nos interesa es nuestra salvación, poder irnos con el Señor, que cuando suene esa final trompeta, este oído puede escuchar ese sonido de la trompeta del Señor y poder partir con el Señor. Eso es lo que realmente nos interesa a cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta que hay mucha indiferencia a la palabra de Dios en estos tiempos, amados hermanos. A pesar que ahora más se predica la palabra de Dios, como comparado a la iglesia primitiva, en la época de Pablo, en la época de Juan, en la época de Pedro. Ahora es cuando más la palabra de Dios está al alcance de todas las personas, pero tristemente es cuando más hay indiferencia a la palabra de Dios. ¿Qué es la indiferencia? Bueno, permítame darle una pequeña definición de lo que dice el diccionario, y nos ayudamos del diccionario para que podamos tener un poquito más de entendimiento. Nos dice que la indiferencia es un estado de ánimo, tiene que ver con el estado de ánimo de la persona, en el cual la persona no siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o algo específico o determinado. Y palabras sinónimas de lo que es la indiferencia sería desinterés, apatía, desapego, indolencia, tibieza, desgana, imposibilidad, insensibilidad, neutralidad, frialdad, desdén, desprecio, desamor, etc. Entonces, cuando estamos hablando que en este tiempo actual se está mostrando una indiferencia a la palabra de Dios, es que todas estas cosas que estamos mencionando están ocurriendo. En pocas palabras, es una falta de interés o preocupación por lo que nuestro Dios nos dice o por la aplicación de sus enseñanzas para nuestra vida. En estos tiempos, amados hermanos, vemos que muchas personas actúan de manera indiferente a la palabra de Dios. Amén. Ahora, no me sorprende que una persona que nunca le ha entregado su vida al Señor lo haga.
de alguna manera es comprensible, pero sí me causa tristeza cuando el mismo pueblo de Dios, la misma iglesia del Señor, actúa con indiferencia hacia nuestro Creador, hacia nuestro Señor, hacia la palabra mediante la cual usted y yo hemos obtenido el perdón de los pecados. Recuérdese que Jesucristo es la palabra hecha carne. Amén. Y cuando usted y yo despreciamos la palabra de Dios, estamos despreciando a Jesucristo mismo. Amén. Sí, Señor. Yo no sé si usted lo sabía, pero cuando usted y yo despreciamos la palabra de Dios, sencillamente usted y yo estamos despreciando al Señor Jesucristo. Debemos de entender que ignorar la palabra de Dios puede traernos consecuencias espirituales negativas, tanto así que nos puede conducir a tener un estancamiento y un alejamiento de nuestro Dios. Quizás alguien dirá, pastor, pero yo nunca de mi boca han salido palabras negativas o indiferentes hacia la palabra de Dios o todo lo que representa. A lo mejor con su boca nunca lo ha dicho o lo ha mencionado, pero a mejor en alguna ocasión usted, a través de sus acciones, usted ha hecho algo indebido. Usted ha tomado una postura, ha hecho o ha actuado de una manera tal de que causa indiferencia hacia nuestro Señor. Ahora, permítame preguntarle a usted las siguientes preguntas. ¿Usted se preocupa por lo que Dios dice acerca de usted? Muy bien. ¿Usted se preocupa por lo que Dios dice en su bendita palabra acerca de lo que usted es? Bueno, no hay una respuesta. Siguiente pregunta. ¿Usted se siente triste cuando le falla al Señor o pasa por alto la palabra de Dios? Amén. Muy bien, siguiente pregunta. ¿A usted le da lo mismo oír o no la palabra de Dios? Amén. Estoy mencionando, y hay muchas preguntas, y ya voy a hacer otra. Estoy mencionando esto a manera de ejemplo para que podamos darnos cuenta que cuando nosotros podemos de alguna manera estar en la casa de Dios, pero nuestra mente está en otro lado, en el trabajo que tengo que hacer mañana, el viaje que tengo que hacer. Eso es una muestra de indiferencia al Señor. Amén. Cuando usted y yo realmente no tomamos un tiempo para leer la palabra de Dios, eso es considerado un acto de indiferencia hacia Dios. Porque casi siempre pueden venir las razones o excusas. No tengo tiempo. Me da sueño. No la entiendo. No me está quedando el tiempo porque estoy tan ocupado, estoy tan atareado. Es decir, cuando nosotros no sacamos tiempo para leer la palabra de Dios, nosotros estamos actuando de manera indiferente a la palabra del Señor. Mire lo que dice el salmista, Salmo 119, el verso 9 en adelante. Salmos capítulo 119, el verso 9 en adelante. Gloria a Dios. Salmos capítulo 119, el verso 9 en adelante. Gloria a Dios. Para ser indiferente o mostrar una actitud de indiferencia hacia la palabra o hacia el Señor, no necesitamos abrir nuestra boca. Basta con un par de acciones para demostrar que somos indiferentes a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Salmo 119, el verso 9 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice el Señor en su bendita palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Está hablando el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré.
consideraré tus caminos. Verso 16. Y último, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Pregunto yo, ¿usted ha orado alguna vez así al Señor? ¿Usted ha orado alguna vez así al Señor? ¿Usted se regocija en la palabra de Dios? ¿O la palabra de Dios le causa molestia o incomodidad? ¿Usted viene a la casa de Dios con alegría o viene un poco indispuesto? Y entiendo que a veces pueden haber razones como enfermedad o algún problema que se esté pasando, pero eso no debe ser motivo o algo de peso como para que nosotros vengamos tristes a la casa del Señor, sino todo lo contrario, estar contentos por alabar y bendecir el nombre del Señor. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para que podamos darnos cuenta y cómo nosotros podemos saber si somos indiferentes o no a la palabra de Dios. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Le gustaría ayudarme con este pequeño ejercicio? Amén. Levánteme la mano si usted quiere ayudarme. Amén. Porque yo no sé si usted quiere saber si usted es indiferente o no a la palabra de Dios. A mí me gusta saber. Ahora yo no sé si usted quiere, pero déjeme hacer el pequeño ejercicio que voy a mencionar a continuación. Todos vamos a cerrar nuestros ojitos, por favor, durante un momento. Todos no vamos a estar viendo a nadie, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante. Solamente yo voy a estar haciendo la pregunta. Muy bien, el ejercicio es muy fácil. Usted quiere saber si usted es indiferente o no a la palabra de Dios, entonces le voy a hacer unas dos preguntas para que usted se dé cuenta si usted está siendo indiferente o no a la palabra del Señor. Muy bien, con sus ojitos cerrados, no los abran. Cierren, ya había algunos con los ojos abiertos. Ciérrenlos, hermanos. No quiero que estén curioseando a ver quién levanta la mano o quién no. Muy bien, con sus ojitos cerrados. Me va a levantar la mano, escuche bien. Me va a levantar la mano todos los que estamos acá, que diariamente leen la palabra de Dios al menos 30 minutos diarios. Levánteme la mano. Si usted lee la palabra de Dios al menos 30 minutos al día. Gloria a Dios. Levánteme la mano. Gloria a Dios. Si usted la lee al menos 30 minutos. Iba a decir una hora, pero dije yo es demasiado. Gloria a Dios. Los hermanos están muy ocupados. Gloria a Dios. Ahora, muy bien. Baje la mano. La siguiente pregunta. Levante la mano de los hermanos que están aquí, los que leen la palabra de Dios al menos 20 minutos al día. Todos los días. Esto no es salteado. Todos los días. Amén. Levante su mano. Gloria a Dios. Muy bien. Baje su mano. Ahora cierren sus ojos, hermano. No quiero que salgamos del culto y nos salgamos señalando. No. El único que tengo los ojos abiertos acá, y por supuesto el Señor que lo sabe, soy yo. La siguiente pregunta. De los hermanos que estamos aquí, ¿cuántos leen la palabra de Dios al menos 10 minutos diarios todos los días? Levánteme la mano. Gloria a Dios. Si usted lee la Biblia todos los días al menos 10 minutos. Y por último, levánteme la mano si usted lee la Biblia todos los días al menos 5 minutos al día. Levánteme la mano. Muy bien, gloria a Dios. Puede bajar la mano, ahora puede abrir sus ojos. Gloria a Dios. Muy bien. Felicidades, queridos hermanos en Cristo Jesús, porque la mayoría está aplazado. No están aprobados. Y no lo estoy diciendo como para ponerlo en vergüenza ni nada de eso. No. Por eso pedí que cerráramos los ojos, porque este es un ejercicio que estamos haciendo. Felicidades, porque la mayoría realmente, esto se trata de ser honesto, de ser transparente. Recuerden, nosotros tenemos que ser honestos delante de Dios. Ahora, ¿qué trato de reflejar o qué trato de que usted y yo entendamos en esta hora con este pequeño ejercicio? Significa que nosotros en más de alguna manera estamos actuando o tomando una posición de indiferencia para con nuestro Dios.
Note, Jesucristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de los mandamientos del Señor Jesucristo si yo no acudo a su bendita palabra? Amén. Yo necesito acudir a la palabra de Dios para darme cuenta qué es lo que mi Dios, qué es lo que mi Señor, qué es lo que mi pastor tiene para mí. Por eso comenzamos con el texto inicial de Juan, capítulo 5, el verso 39, donde el Señor dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas encontráis la vida eterna. Y esta palabra es la que testifica acerca de quién es nuestro Dios. Ahora, debemos de ser cautelosos y cuidadosos, hermanos, porque si nosotros estamos siendo indiferentes a la palabra de Dios, van a venir consecuencias a nuestra vida. Y no consecuencias buenas, sino consecuencias malas. ¿Cómo? Número 1, la primera consecuencia que viene cuando un hermano, una hermana viene o cae en la indiferencia para con el Señor. Viene un estancamiento espiritual. La persona puede crear una barrera. No es Dios, es el creyente. Es el hermano o la hermana que puede crear una barrera entre Dios y él. Y eso ocasiona que haya dificultad, de modo que ya no hay una buena conexión entre la relación entre Dios y ese hermano. Y por ende, si hay estancamiento espiritual, entonces comenzará a pensar más en sus deseos de su carne, más que en hacer la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, el verso 5 en adelante. Romanos capítulo 8, el verso 5 en adelante. Es decir, si nosotros no nos estamos conectando con el Señor, por ende comenzaremos a estancarnos, comenzaremos a alejarnos, comenzaremos a distanciarnos del Señor. Y si estamos distanciados del Señor, Jesucristo se recuerda que dijo, apartaos de mí, nada podéis hacer. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 5. Entonces nos damos cuenta, hermano, que usted y yo tenemos que estar conectados con el Señor. Romanos, capítulo 8, el verso 5, si usted lo tiene, dígame, aleluya. Aleluya. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Note lo que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si yo estoy mostrando desinterés, si yo estoy mostrando desamor, si yo estoy mostrando desapego por la palabra de Dios o por todo lo que esto representa, automáticamente me estoy estancando, me estoy alejando del Señor. Y si yo no estoy cerca del Señor, por ende lo que va a empezar a predominar en mi vida van a ser mis deseos carnales, mi yo. Y lo que es del Señor nos comenzará a molestar, nos comenzará a incomodar, nos comenzará a caer mal el pastor. Solo lo mismo predica, solo lo mismo habla, me comenzará a incomodar prácticamente todo, porque yo he comenzado a estancarme. Característica número 2 que pasa cuando la persona está actuando o viviendo de manera indiferente al Señor, comienza a alejarse del Señor. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, el verso 19. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, el verso 19. 18 y 19, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, el verso 18 y el verso 19. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que el Señor nos brinda
que podamos aprender de su palabra para ser mejores. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 18 en adelante dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19 y último: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces nos damos cuenta que de repente vemos, y el hermano, la hermana, ¿qué pasó? Comenzó a alejarse, alejarse, alejarse. Hay algunos que se mueven a otra congregación, gloria a Dios por eso, pero hay algunos que se alejan y nunca más se vuelven a congregar. Entonces, en ese sentido vemos también otros que se alejan en el sentido de que se quedan en casa, otros comienzan a actuar más indiferente, más insensible a lo que es la palabra de Dios y por ende están alejados. Ya no le están prestando atención a la palabra de Dios. Comienzan a ignorar todo lo que es la palabra de Dios y por ende están ignorando la voluntad de Dios y comienzan a tomar decisiones basadas en sus propios gustos y no en lo que Dios tiene para su vida. Estamos hablando de un alejamiento, hermano. El hecho de actuar o mostrar indiferencia a la palabra del Señor provoca en que la persona comience a ignorar la voluntad de Dios. Dios le dice: te tienes que quedar en un lugar, pero la persona dice: yo hago lo que yo considera conveniente. El Señor dice: no te muevas de donde estás, pero la mente dice: yo me voy y hago lo que yo quiero. Está ignorando la voluntad de Dios. El Señor le dice: camina por este camino, pero él dice: a mí no me gusta más este otro. Y se va por ese camino. Comienza a ignorar la voluntad de Dios. Ahora lo que está prevaleciendo es el yo. El yo tomo mi decisión. Entonces ahora comienza a pasar por alto toda la palabra de Dios, le incomoda todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y ahora comienza a actuar de una manera incorrecta. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 17, el verso 30. Gloria a Dios, aleluya. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el verso 30, aleluya, gloria sea dada al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Hechos capítulo 17, el verso 30, gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Sabe, amados hermanos, que las decisiones que nosotros tomamos, debemos de tomarlas basados en la razón. Número 2, basados en si es o no la voluntad de Dios. Esa sería la primera. La segunda, en base a la razón y no en base a los sentimientos. Porque nuestros sentimientos nos pueden engañar y nos pueden traicionar muchísimas veces. Pero si nosotros tomamos decisiones basadas en la voluntad de nuestro Dios, créamelo, nos va a ir muy, pero muy bien. Hechos capítulo 17, el verso 30, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, ahí están incluidas las mujeres, en todo lugar que se arrepientan. Verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Note, el Señor manda a toda la humanidad y les dice: tiene que arrepentirse de cada uno de sus pecados y de sus faltas para hallar oportuno socorro. Pero cuando alguien está actuando de manera indiferente al Señor y a su palabra, ahora comienza a ignorar cuál es la voluntad de Dios. Y yo le voy a ser claro y honesto en eso. Cuando alguien comienza a ignorar la voluntad de Dios, no espere que las cosas le salgan bien. Así se lo voy a decir claramente. Y se lo digo a manera de testimonio personal. Cuando usted toma decisiones que no son la voluntad de Dios, usted le va a ir mal.
No le van a salir las cosas. Usted va a fracasar. Así lo dice el Señor en su bendita palabra. Hay muchos textos que pudiera mencionarle. Por eso es importante que todas las decisiones que nosotros tomamos, desde decisiones pequeñas hasta decisiones grandes o trascendentales que van a marcar un antes y un después en nuestra vida, tenemos que buscar la dirección del Señor. No se trata de buscar mi comodidad o lo que yo quiero, sino lo que Dios tiene para mi vida, y si tiene familia, también para su familia y para sus hijos. Entonces estamos en que queremos hacer la voluntad de Dios, no ignorar la voluntad de Dios. Y la cuarta razón que pasa cuando alguien está actuando de manera indiferente a la palabra de Dios, ahora viene el juicio de Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, el verso 11 en adelante. Cuando digo el juicio de Dios, estoy hablando de que ya el hermano, la hermana se alejó de los caminos del Señor y ahora está actuando como alguien que nunca conoció al Señor. Ahora está actuando como un inconverso. Y al actuar como un inconverso, lo único que viene para él, si no se arrepiente, es juicio de Dios. Viene condenación de parte del Señor. Por eso es importante que nosotros en cada culto, en cada momento, abramos bien nuestro entendimiento. Le pidamos al Señor que nos ayude a entender su palabra. Apocalipsis capítulo 20, el verso 11 en adelante, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Note que cuando alguien comienza a actuar indiferentemente, tarde o temprano se está alejando. Permítame usar una pequeña ilustración. Póngame la foto del tema, por favor. Y por el hecho que haya puesto esa foto, así no es pura casualidad. De alguna manera podemos ver una pareja que efectivamente, cuando hay discusiones, pleitos, malos entendidos o cualquier situación en los matrimonios o en las parejas, casi siempre uno toma una actitud de indiferencia para con el otro. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Si somos honestos, tomamos a veces una postura de indiferencia hacia ese ser querido, hacia ese ser con el cual hicimos promesas de que vamos a serle fiel hasta la muerte, de que vamos a estar con él o ella en la salud, en la enfermedad y en cualquier otra situación. Así haya dinero o no haya dinero, vamos a estar, como decimos la promesa, juntos. Amén. ¿O me lo estoy inventando yo? Amén. El matrimonio es para estar juntos, no cada quien por su lado. Eso no es matrimonio. Ahora, note que la promesa dice que vamos a estar juntos en la armonía, en la salud, en la adversidad, con billete o sin billete, durmiendo debajo de un palito de un árbol o durmiendo en una mansión, pero juntos, estando siempre como un solo matrimonio. Pero cuando pasa algún tipo de conflicto, falta de comunicación, lo que sea, casi siempre las parejas toman una actitud de indiferencia. La mujer no le quiere cocinar al hombre, el hombre no le quiere hablar, le mandan a dormir al sillón o al sofá, ponen a veces a los niños en contra del uno del otro, le hablan mal, que el otro le ofendió, etcétera, etcétera, etcétera. A veces no se hablan por varios días, a veces no se hablan por semanas, a veces pasan tantas cosas, etcétera, etcétera. Perdone, mi mente está volando. Gloria a Dios. Dirá, ¿y el pastor cómo sabe? ¿Quién le contó?
Es lo que pasa comúnmente. Una postura de indiferencia. No le quiere hablar ni dirigir la palabra o la mirada. Amén. Ahora, piense por un momento cuando nosotros tomamos esa postura para con el Señor. Con esa postura con aquel que nos ama, con amor eterno. Esa postura con aquel que nos ha perdonado. Esa postura con aquel que nos recogió, dice la palabra de Dios, que nos sacó del fango. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de cruzar un lugar que sea fangoso, que esté lleno de fango. Yo no sé, yo vengo del pueblo, yo soy de pueblo, hermano. Yo soy allá soy del campo, pues, para que usted me pueda entender. No soy de la ciudad. Ahora, note que el Señor nos sacó de allí. Y nos ha limpiado con su sangre preciosa, y nos ha cubierto, y nos perdona, y nos limpia, y hace tantas cosas hermosas el Señor. ¿Cómo puedo tomar yo una actitud de indiferencia hacia mi Rey, hacia mi Señor? No puedo. Ingrato sería yo si tomo esa postura para con el Señor, porque Él nos ama, amados hermanos. Él nos ama a cada uno de nosotros. Ahora, debemos de entender, hermanos, que lo que nosotros, la manera como nosotros debemos de actuar, vivir y comportarnos para con el Señor es con alegría, con gozo, con fidelidad, con armonía, sometiéndonos en obediencia a nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama y nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Le invito a que se ponga en pie en esta hora en el nombre de Jesús. Pero, ¿por qué alguien puede actuar de manera indiferente hacia la palabra de Dios? ¿Por qué, amados hermanos? Bueno, la Biblia dice, amados hermanos, que vivimos en un mundo imperfecto, un mundo lleno de maldad. Por eso es que usted y yo tenemos que estar constantemente buscando la presencia de Dios. Constantemente usted y yo tenemos que estar ayunando. Constantemente usted y yo tenemos que estar velando. Constantemente usted y yo tenemos que estar reflexionando en la poderosa palabra de Dios. Porque si nosotros nos mantenemos haciendo esto, entonces nunca ese espíritu de indiferencia va a llegar a nosotros. Nosotros no le vamos a dar cabida o entrada a aquellas cosas que sabemos de antemano que no le agradan al Señor. Nosotros queremos agradar al Señor, y para ello tenemos que cada día buscar la presencia del Señor. Jesucristo dijo: escudriña las Escrituras. Yo quiero en esta hora motivarle a cada uno de ustedes, hermanos, y ya vamos a hacer esta oración en la cual primeramente le vamos a pedir perdón al Señor. Perdón porque nosotros actuamos en varias ocasiones, no todo el tiempo, pero en varias ocasiones actuamos de manera indiferente hacia el Señor. No solamente nosotros, a veces nuestra familia, nuestros hijos pueden también caer en eso. Pero de igual manera usted y yo vamos a orar y le vamos a pedir perdón al Señor, pero también le vamos a pedir que nos dé fortaleza, que nos ayude, que comencemos a ver realmente lo que es importante, que comencemos a sacar ese tiempo diariamente para meditar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios debe ser importante para nosotros, hermanos. Yo sé que a veces hay cansancio, hay agotamientos, hay enfermedad. El estado de ánimo a veces no es el mejor. Pero aún con todo y eso, si usted y yo se lo pedimos al Señor, Él nos va a dar la fuerza para buscarlo en todo momento. Vamos a orar. Véngase aquí adelante. Este altar esté abierto para que usted y yo vengamos a buscar la presencia del Señor. Hay mucha indiferencia, amados hermanos, en estos tiempos. Vemos que continuamente las personas parece que no quieren saber de la palabra del Señor. Parece que la palabra del Señor a veces les molesta, les ofende, los incomoda. Si ese es tu caso, en esta hora, vamos a orar.
Allí donde tú estás, búscate un lugar para orar. ¿Quieres doblar tus rodillas? Hazlo, por favor. ¿Quieres sentarte? Puedes hacerlo. ¿Quieres quedarte de pie? Puedes hacerlo también. Pero vamos a utilizar estos próximos minutos para buscar la presencia de Dios, para buscar a nuestro Dios. No queremos pasar por alto la palabra de Dios. No queremos ignorar la palabra de Dios. No queremos ser indiferentes.